Mi nombre es Andrés, y esto que te voy a contar ocurrió hace unos años, cuando aún era un estudiante de arquitectura. Como parte de mi último proyecto, estaba investigando estructuras antiguas, específicamente edificios abandonados. En mi ciudad, había un viejo hospital psiquiátrico que llevaba décadas cerrado. El lugar tenía una reputación siniestra. Se decía que muchas personas habían perdido la vida en circunstancias extrañas dentro de esas paredes. Como parte de mi proyecto, convencí a un amigo, Julio, para que me acompañara al hospital una noche y así poder tomar fotos y algunas medidas del lugar. Entramos por una ventana rota en el costado del edificio, armados solo con una linterna, nuestros instrumentos de medición y mi cámara. No era la mejor decisión, pero en mi arrogancia juvenil pensé que nada malo podía pasarnos. El hospital estaba en completo silencio, roto solo por el eco de nuestros pasos. Había un olor rancio y húmedo, una mezcla de moho y descomposición que parecía pegajoso, casi tangible en el aire. Los pasillos estaban llenos de grafitis, pero no los típicos. Había símbolos extraños, como si alguien hubiese hecho rituales en aquellas paredes. Me reí nerviosamente al verlos, bromeando con Julio sobre lo que habrían hecho allí los antiguos internos. Conforme nos adentrábamos en el edificio, la atmósfera se sentía más densa, como si el aire mismo se hiciera pesado. Subimos al segundo piso y nos adentramos en una de las habitaciones de los pacientes. La cama, oxidada y cubierta de suciedad, aún conservaba restos de una sábana gris y mugrienta. Fue entonces cuando escuchamos un sonido. Era apenas un susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Al principio pensé que era solo el viento, pero el sonido continuaba, persistente y débil. Se oía desde el pasillo, como si alguien nos estuviera observando. Me acerqué a una ventana para captar una vista desde el segundo piso, pero al mirar hacia el pasillo, vi una sombra moverse rápidamente. Pensé que mis ojos me estaban engañando, pero Julio también la había visto. ¿Viste eso?, le susurré, tratando de mantener la calma. Él asintió, con el rostro pálido. Nos miramos, indecisos. Quizás alguien más había entrado, un vagabundo, o un grupo de adolescentes explorando. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Las sombras no se mueven como personas. Seguimos avanzando por el edificio, nerviosos y cada vez más tensos. En un momento, encontramos la sala común del hospital, donde los pacientes debían reunirse durante el día. Había una gran mesa en el centro, aún llena de sillas caídas, como si alguien las hubiera empujado en un arrebato de furia. De repente, escuchamos el sonido de una de las sillas arrastrándose, como si alguien invisible la estuviera moviendo. Nos quedamos paralizados. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte, y nos acercamos con la linterna en mano. Pero cuando estábamos a apenas unos metros de la mesa, algo helado me rozó la espalda. No sé cómo describirlo, no era una brisa, era una sensación, como si alguien estuviera justo detrás. Volteé rápidamente, pero no había nada, solo el oscuro pasillo a nuestras espaldas. Julio también lo había sentido, porque su rostro estaba más pálido que nunca. No sé si quiero seguir, me dijo, susurrando con un tono de miedo que nunca le había escuchado. Pero yo insistí en avanzar, convencido de que encontraríamos algo valioso para mi proyecto. Julio me siguió, aunque con pasos lentos y reacios. Llegamos a otra habitación, la que según los planos originales debía ser la sala de tratamientos. Allí había una camilla metálica, oxidada, y algunos estantes vacíos. Pero lo más perturbador eran las manchas en las paredes. Manchas oscuras, que parecían antiguas salpicaduras, como si hubieran intentado limpiar sangre sin demasiado éxito. Me acerqué para tomar una foto, pero antes de presionar el obturador, escuché una respiración. Lenta y pesada, como la de alguien que estuviera justo detrás de mí. Me giré bruscamente, y vi a Julio mirándome fijamente, pálido y con los ojos vidriosos. Le pregunté si estaba bien, y solo movió la cabeza lentamente. No sabía qué decirme, pero su mirada reflejaba algo más allá del miedo. Empecé a preguntarme si había sido buena idea traerlo hasta allí. Entonces, oímos un sonido fuerte, como si alguien hubiera arrojado algo metálico al suelo en el pasillo.
Nos asomamos con cautela y, a la luz de la linterna, vimos una figura al final del corredor. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba parado allí, inmóvil, mirando en nuestra dirección. No tenía rostro. O, mejor dicho, parecía que su cara estaba cubierta por una sombra espesa e impenetrable. Julio y yo retrocedimos, con el corazón en la garganta. Nos quedamos mirando esa figura en el pasillo, incapaces de movernos. Y entonces, comenzó a acercarse. Sus pasos eran lentos, pero el eco resonaba en todo el hospital. Retrocedimos hasta chocar contra la camilla metálica, sin saber a dónde correr. El hombre se detenía de vez en cuando, como si disfrutara de nuestro terror. Finalmente, salimos corriendo por el pasillo opuesto, sin mirar atrás. Al llegar a la escalera, me tropecé y casi caigo, pero Julio me sujetó. Bajamos a toda velocidad y nos dirigimos a la salida. Pero justo antes de salir por la ventana rota, algo me hizo voltear. Vi al hombre, ahora en la base de la escalera, mirándome fijamente con esos ojos vacíos y oscuros. No recuerdo haber corrido tanto en mi vida. Salimos del hospital y, sin siquiera hablar, nos metimos en el auto y nos alejamos de allí. No dijimos una sola palabra durante el trayecto de regreso. Ambos estábamos pálidos y temblando, tratando de procesar lo que acabábamos de vivir. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía al hombre, quieto en el pasillo, con su rostro oscuro y sin expresión. Los días siguientes fueron igual de inquietantes. Cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía que alguien estaba detrás de mí. Y cuando intentaba dormir, escuchaba esa respiración lenta y pesada, como si estuviera en mi cuarto, acechándome. Intenté contarle mi experiencia a otros amigos, pero ninguno me creyó. Julio también decidió no hablar más del tema. A los pocos meses, perdió contacto conmigo y, hasta el día de hoy, no sé nada de él. No volví a ese hospital y dejé la arquitectura poco después. Algo en mí cambió esa noche, algo que no puedo explicar, pero que me sigue atormentando. A veces, cuando estoy solo en casa, escucho pasos en el pasillo, o una sombra oscura parece asomarse en el umbral de la puerta. He intentado ignorarlo, pero no importa cuánto tiempo pase, siento que esa presencia sigue conmigo. Sé que tal vez suene irracional, pero siento que cuando miré al hombre en el hospital, algo de él se vino conmigo. Quizás fue mi castigo por invadir un lugar donde el dolor y la muerte todavía habitan, o quizás es solo una maldición que nunca podré romper. Si tienes una historia paranormal que te gustaría compartir, escríbela en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias para antes de dormir. Buenas noches y hasta pronto.